No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Hoy 12 de septiembre de este año 2021, nos conectamos con ustedes a través de este canal para saludarlos e invitarlos a adorar al Señor con un culto digno de Él. Comencemos cantando el himno 63, Alabad al gran Rey. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorad de su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Hechos capítulo 17, versículos 24 al 34, dice la palabra del Señor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios,
si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Cantad alegres al Señor, himno 81. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con fervor, obedecedle con placer, con gratitud canción alzar al Hacedor que el ser nos dio, al Dios excelso venerad, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, los que busquen al Señor, ninguno de ellos dejará. Él los ampara con su amor. Hoy vamos a concluir con el pasaje de Hechos capítulo 17, 16 al 34, que nos narra la estancia del apóstol Pablo en la ciudad de Atenas en su segundo viaje misionero. Como ya vimos anteriormente, el mensaje que Pablo presentó allí a los grandes filósofos de entonces fue un mensaje bien sustentado para académicos, un mensaje adecuado para un auditorio de intelectuales que se dieron cita en el Areópago, el lugar apropiado para escuchar nuevas enseñanzas de oradores extraños o de la misma metrópolis, debatirlas y sacar sus conclusiones. Siguiendo con los versículos que nos quedan por meditar, donde vemos en sí el mensaje de Pablo, nos damos cuenta que aun cuando tenía un auditorio gentil, que aparentemente no conocía las escrituras del Antiguo Testamento, ni de Jesucristo, quien dio cumplimiento a las profecías, sin embargo, su exposición fue bíblica. Su discurso no fue una defensa de la fe cristiana, sino un desafío a la religión pagana con sus creencias que en mucho eran contrarias a las doctrinas de Dios y de la creación, terminando su mensaje con el Evangelio de Jesucristo, quien fue designado por Dios para juzgar al mundo con justicia una vez que fue levantado de entre los muertos. Un mensaje bíblico doctrinal es nuestro tema. Y primero vamos a ver su contenido. Versículos 24 al 28.
Y vamos a ver este pasaje de una forma general solamente, sin ver cada detalle. Dicen los versículos 24 al 28, donde presenta su contenido. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Su contenido. Con estos versículos confirmamos que aunque las personas de su audiencia eran ignorantes de las escrituras del Antiguo Testamento, el mensaje fue completamente bíblico. Pablo enseñó que Dios, el Dios de Israel, Jehová, yo soy el que soy, fue creador de los cielos y de la tierra, y da vida a todos los seres humanos, citando en gran parte las palabras del profeta Isaías en su capítulo 42, versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Así puso su enseñanza en lugar de la filosofía estoica, que veía dioses en cada aspecto del mundo con sus creencias panteístas. Sin un Dios poderoso y sin una doctrina de la creación, presentó a Dios quien hizo el mundo y todo lo que hay en él, acentuando así el origen de la creación, que haya su origen en un solo Dios, Dios personal, Señor del cielo y de la tierra, quien gobierna y cuida de todo lo que ha creado. Un Dios omnipotente, omnipresente, que no está restringido a los términos de un templo o de un lugar, porque es más grande que todo lo que la mente humana puede imaginar, y que no depende de los sacrificios que el hombre le ofrece. En los versículos 26 al 28, podemos resumir la obra de Dios desde 5 formas. Número 1, la creación del hombre. Los atenienses dividían a los habitantes del mundo en griegos y bárbaros. Todos los que no eran nacidos en Grecia eran bárbaros. Pablo entonces los desafió poniendo atención al origen del hombre, afirmando que Dios es creador del primer hombre, de quien se multiplicó la humanidad para formarse las naciones en todo el mundo, presentando la unidad de la raza humana. Dios, quien creó a la humanidad, gobierna y provee para todos. Por eso debemos reconocerlo como creador y sustentador nuestro. Número 2, la providencia de Dios. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, dice el versículo 26 en su segunda parte. Pablo dice que Dios gobierna el desarrollo de las razas y las naciones. La frase "y les ha prefijado el orden de los tiempos" tiene 3 interpretaciones. Que Dios determinó las estaciones del año, que Dios fijó los periodos de la historia del mundo, que Dios determinó los tiempos exactos para cada persona. Y aunque la mayoría se inclina por el segundo aspecto, Él lo hace todo. Determina las épocas y los límites de las naciones en el mundo. 3. En busca de Dios, según el versículo 27. Pablo dice que Dios expresó un doble propósito para el hombre: que habitara la tierra y lo buscara en
comunión con Él. Lo creó para que lo adore, para reconocerlo como su creador y su sustentador. 4. La presencia de Dios en el hombre, dice, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, versículo 27, segunda parte. Proclamando un Dios personal, donde hay comunión de persona a persona entre Dios y hombre, contrario a la enseñanza de los estoicos con su doctrina panteísta. 5. Dios, la fuente de la vida, según el versículo 28. Aquí Pablo cita a dos poetas griegos, quienes exaltan las virtudes del dios Zeus. Epiménides, 600 a.C., a quien Clemente de Alejandría le atribuyó lo siguiente: los cretenses cavaron una tumba para ti, oh santo y altísimo, embusteros, malas bestias y panzas holgazanas, porque tú no has muerto para siempre, vives y resucitarás, porque en ti nosotros vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. También el poeta Arato de Soles, 315-240 a.C., oriundo de Cilicia en Asia Menor, escribió un poema en honor a Zeus en una composición llamada Painomena. Las líneas cuarta y quinta dicen: en toda manera todo lo tenemos que ver con Zeus, porque en verdad somos su descendencia. Al citar a estos poetas, Pablo no está insinuando que está de acuerdo con el contexto pagano, sino que está usando aquellas frases como complemento de su enseñanza bíblica, dando evidencia que el hombre deriva su vida de una fuente, Dios, origen de la vida, causa suprema de todas las cosas. En segundo lugar, veamos la aplicación del mensaje. Versículos 29 al 31. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Con las primeras palabras en el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, Pablo estaba indicando la conclusión y aplicación de su mensaje. Entonces insiste a sus oyentes que miren a Dios desde una perspectiva divina, no humana. Es decir, no deben imaginarse a Dios con forma de hombre y adorarlo, haciendo de él imágenes de oro, plata o piedra, porque Dios es espíritu y no puede ser representado en forma de un ídolo hecho por el hombre. Cuando el ser humano, confiando en sus habilidades y pensamientos, construye una imagen de metal o piedra para adorar, está ofendiendo a Dios, quien es el único que merece toda adoración. El segundo mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Después Pablo pasó a declararles que el tiempo de arrepentimiento había llegado. En el programa divino era la hora de apartarse de los ídolos, de salir de su ignorancia, de acercarse a su Creador y confesarlo como su único Dios por medio de Jesucristo para perdón de sus pecados y limpieza de sus corazones. Pablo es claro en su mensaje. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es el mandamiento divino, que nadie puede correr el riesgo de pasar por alto, porque
Cristo ha derramado su sangre en la cruz para remisión de los pecados de todas las naciones, tribus, razas y lenguas. Pero para que su sacrificio tenga eficacia, los atenienses deben arrepentirse, creer en él y dejar su ignorancia. Y ahora, en el versículo 31, Pablo trata un asunto difícil de asimilar para su auditorio: el juicio final por medio de aquel varón Jesucristo, a quien Dios designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección de Jesucristo fue el tema central de Pablo en la proclamación del Evangelio en todas las ciudades que recorrió en sus viajes. Para el apóstol, la resurrección de Jesucristo era aquí la prueba de Dios para designarlo como supremo juez en el día final. Por un lado, los atenienses enseñaban la inmortalidad del alma, la cual, según ellos, emigraba a otro lugar con la muerte física, mientras que el cuerpo era destruido. Ya no había más unión entre cuerpo y alma, así que nada sabían sobre la doctrina de la resurrección del cuerpo. ¿Cómo iba a haber un juicio final y para qué? Entonces el discurso de Pablo llegó a un abrupto final cuando su audiencia rehusó aceptar la doctrina de la resurrección, que ya antes les había mencionado en la plaza, según el versículo 18. El apóstol en su mensaje no mencionó ni la muerte de Cristo en la cruz, ni su regreso, pero tocó 4 elementos básicos del Evangelio en estos versículos: pecado, arrepentimiento, juicio y resurrección. Enseñanzas nuevas para los atenienses. Ahora, en los versículos 32 al 34, vemos la reacción de los atenienses al mensaje. Dice la Biblia: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. La reacción de los atenienses. Primero, los que se burlaban de Pablo. Se dice que esta actitud fue de los que defendían, como dijo Miguel de Cervantes en el Quijote, a capa y espada sus doctrinas que habían recibido de sus grandes maestros, Epicuro y Zenón, fundadores de los grupos más fuertes, los epicúreos y los estoicos. Filósofos que tenían bien arraigados sus pensamientos en el placer y el orgullo, el término de la vida después de la muerte y en su panteísmo. El segundo grupo, que para algunos formaron la mayoría, fueron los que expresaron: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Los más diplomáticos, que en cierta forma habían quedado impresionados por el extraño y elocuente discurso, comprendiendo quizá que Pablo distaba mucho de ser un simple palabrero, por su convicción y habilidad de exponer, teniendo así interés para escucharlo en otra sesión del Areópago, y aparentemente el apóstol no quiso aprovecharse de esta invitación. Al ver las miradas de aquellos que hacían caras, que se burlaban de su enseñanza, que no estaban abiertos para volver a escucharlo, dice la Biblia, salió de en medio de ellos. No había podido penetrar el mundo intelectual con el Evangelio de Cristo. El tercer grupo, mínimo, 5, 8, 10, no lo sabemos. Los pocos que confesaron su fe en el Hijo de Dios, que seguramente trajeron fortaleza y ánimo al apóstol de los gentiles. Lo vemos en el versículo 34. Entre estos sabios estaba Dionisio el Areopagita, un hombre que pertenecía al Consejo Supremo del Areópago,
Así que sería reconocido por su posición y destacados méritos frente a la sociedad de Atenas. Eusebio, el historiador del siglo IV, escribió: Dionisio, uno de los antiguos, pastor de la diócesis de los Corintios, aproximadamente en el año 170 después de Cristo, relata que el primer obispo de la iglesia en Atenas era un miembro del Areópago, el otro Dionisio, cuya conversión original después del discurso de Pablo a los atenienses en el Areópago relata Lucas en Hechos. Entre el pequeño grupo, Lucas menciona a Dámaris. Algunos eruditos sugieren que ella era conocida con el nombre de Dámalis, que significa vaquilla, que era extranjera, que pertenecía a la clase educada y que se le permitió participar de las reuniones públicas del concilio. Un comentarista escribe lo siguiente: extraña la mención del nombre de una mujer, ya que las mujeres casadas atenienses no solían presentarse en lugares públicos, y se ha pensado que podría pertenecer a la clase de mujeres cortesanas que a veces eran cultísimas y ejercían gran influencia en los círculos sociales y políticos de la ciudad. No se sabe a ciencia cierta si hubo una iglesia en Atenas, pero allí estuvieron los frutos de la predicación del apóstol Pablo en una ciudad difícil por los propósitos que perseguían de acuerdo con sus doctrinas. Hermanos, el mundo en nuestro tiempo es como Atenas. Vemos hombres religiosos que levantan altares con imágenes para adorarlos y descansar de sus penas internas sin ver que están ofendiendo al verdadero Dios, creador y sustentador de todas las cosas. Vemos hombres que solo persiguen el placer para satisfacer sus apetitos sensuales, pensando que es el fin de la vida. Vemos hombres en su orgullo intelectual caminando ciegos en ignorancia, sin abrir paso a su corazón para dejar entrar al Redentor del mundo, Jesucristo. En este mundo vivimos, con sus líderes que aprueban el aborto, el matrimonio del mismo sexo, el PIN parental, normas sin valores que han llegado a confundir a la sociedad y a degradarla aún más. Es aquí donde estamos viviendo, donde el Evangelio de Jesucristo es la solución a los problemas del alma, pero sí que es difícil penetrar el corazón en tal condición. El Señor tenga misericordia y nos use para llevar a cabo nuestra mayordomía, como lo hizo Pablo en la ciudad de Atenas. Cantemos el himno 638. Quiere Jesús que yo brille. Quiere Jesús que yo brille, cual rayo de alba luz, en medio de las tinieblas reflejaré a Jesús. Que brille, quiere Jesús que yo brille, y siempre doquiera yo brillaré por Jesús. Quiere Jesús que yo muestre a todos su bondad, para que el mundo contemple mi gran felicidad. Que brille, quiere Jesús que yo brille, siempre doquiera yo brillaré por Jesús. A mi Jesús yo le pido, me libre del pecado, y al reflejar sus bondades así podré brillar.
por Jesús. Yo brillaré en las tinieblas, cual rayo de alba luz. Como brillo aquí en el mundo, mi Salvador Jesús. Que brille, quiere Jesús que yo brille, y siempre lo quiera, yo brillaré por Jesús. Oh Señor, el mundo está lleno de incredulidad. Los grandes no escuchan con el argumento que es para los jóvenes. Los muchachos contestan que el Evangelio es para los ancianos. Los intelectuales se burlan de nuestra fe. Los ignorantes y religiosos cierran sus oídos a tu Evangelio. Las familias se degradan más y más. Miembros aún de tu iglesia que se distinguen por ser infieles. Sé tú, oh Dios, tocando sus corazones. Úsanos en la proclamación de tu palabra. Haznos mejores para vivir lo que anunciamos. Haz tu obra en quienes elegiste para ser tuyos. Solo tú puedes hacerlo. Oh Dios Todopoderoso, te lo imploramos en Jesucristo. Amén.